Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Estamos de vuelta. Temporada 2, episodio 16. Calorón chingonzón, sabroso, hermoso. El calor que a todos nos gusta, ¿verdad? Sí. Sí, súper chingón. Bien, pues vamos a empezar. Me presento, soy Antonio Vidal, conocido como El Buen Arte o como ustedes gusten llamarme. De a mi lado, Yo soy Clau, La conocida señorita. como la humana delgada. la humana delgada. La humana delgada, sí se le conoce en los barrios bajos. Pues soy programón, señores. Vamos a tener musiquita. Ariadna Grande. Acaba de estrenar disco. Me lo chuté sin querer. ¿Todo? Todo el disco. Bien, Premios Oscar. Una pasadita porque la vez pasada nos fuimos premios Oscar y nos aventamos el programa. Entonces Una hora va a ser completa. una cosilla y vámonos porque si no. Y por último, ¿cómo ser soltera? Porque ser soltera está de moda. Está de moda. Bien, pues iniciamos. Ariadna Grande. Todo salió por una rolita, ¿verdad? Contexto, mi Clau, porque deben saber cómo fue esto, cómo sucedió. Pues todo salió por por el video, Es correcto. el cual está basado en una película de amor o de desamor, Sí. más bien, ¿no? Este disco se estrena el 8 de marzo. Tiene 13 canciones. Y debo decir que, si ustedes algunos ya lo saben, no soy totalmente fan como de la onda popera, porque pues al fin y al cabo es pop, ¿no? Que tiene ciertos toques de otras cosas, pero es pop. Y dicen, hay que escuchar esta canción, porque me acaban de decir que la escuchemos, bla, bla, bla. Y dije, pues. Y pues sí, viendo el video, la neta es que desde que empieza dije, chale, esto va a estar triste, esto va a estar... Tristísimo. Sí, entonces desde que empieza el video y empieza a llenar, porque creo que fue más lo del video lo que me empezó a acomodar, porque la neta es que yo inglés cero, entonces yo lo había escuchado y he dicho, musicalmente está con madre, me gustó, sí, no mucho, X, ¿no? Pero con el video pues ya tienes todo... Te entristeciste más. Sí, no manches, dije, qué pedo. Y entonces pues me causó ahí cierta onda y dije, a ver, y dejé ir el disco. Y pues dije, está bueno. No, a mí no me gusta el cine, no me agrada totalmente el pop, no soy popero. Está, más no se me hizo wow. Pero en sí, en la rola, We Can Be Friends, chale. Qué fuerte rola, ¿eh? Sí, la verdad es que creo que, pues bien, ya hemos hablado de esto fuera del contexto deprimente y rompecorazones que trae la canción, el video y todo esto. Bien, o sea, bien jugado el marketing, bien jugado el video. Según yo, sí tiene como un contexto personal de Ariana Grande, según sé. Entonces no fue 100% marketing, pero la supieron armar con esta como relación. Sí, estuve leyendo y resulta que de hecho todo el disco es como una historia de ella, ¿no? Todo. Sí. O sea, desde la que se está despidiendo de su examor hasta todo lo que empieza a hablar, o sea, es como un disco como un concepto. Y por eso también fue que dije, vamos a ver, vamos a dejarlo correr. Está. Sí. Pero pues, muy triste el video. Sí, es triste, es bastante triste. Yo creo que para los que tengan el corazón roto, mejor no lo escuchen porque se pueden entristecer más. Sí. Pero sí, triste, bien expresado, bien el marketing, bien relacionado con la película. Bien el osito. No manches, quiero un osito así con su gorrita, está bien chido. Sí, está bien padre. ¿Verdad? Está bien bonito. ¿Dónde lo venden? ¿Estás sabiendo dónde lo venden? Díganme. Seguro pronto, va a salir, o sea. Ojalá que sí, pero está chido. Sí tendría uno en casa, o sea, bebecito así. Pequeño. Sí, claro. Pequeñito. Pero bien, hasta eso, ¿eh? Digo, al final era la rola meramente de lo que habíamos quedado de vamos a ver esto, pero Sí. la neta es que sí me causó cierta intriga justamente por el parecido a la película, ¿no? Entonces, pues de ahí fue de donde empecé a ver y dije, va, y entonces ya fue que vi que pues que todo el disco tenía esa relación en sí de su vida. Sí. Ajá, y que todo lo que había escrito, pues sí, decía ahí, no es esta, es otra canción, pero que fue muy dolorosa para ella como escribirla por la carga emocional que traía, ¿no? Acerca de su... Pues al final eso, o sea, ya englobando todo esto, pues muchos artistas, actrices, cantantes lo han dicho, esa es su forma de... El arte, o sea, arte me estoy refiriendo a
música y pintura y toda esta cuestión, es su forma de expresar sus emociones, ¿no? O sea, Sí, claro. y bueno, también como liberar un poco, justo como dices, esta carga emocional en su vida personal, o sea, es su forma de expresarse al final de cuentas. Entonces, hay quien pues sí va sacando rolitas, pero también se sabe que detrás de muchas canciones o detrás de muchas pinturas o detrás de su arte, de tantos artistas y cantantes y etcétera, pues hay como una gran historia, ¿no? Un trasfondo. Entonces. Sí, chéquenlo, la neta sí vale la pena. Les repito, yo no soy popero, pero está bueno, la neta es que lo puedes dejar correr y como música de fondo, está con madre para mí. Digo, para los demás, y ya si lo quieres ver muy dentro, la neta está cabrón como toda la historia, ¿no? Así que yo lo voy a dejar en un 4, sin rollo. Y digo, es meramente personal, porque no soy fan, pero está muy bueno, está muy bonito. Sí, yo también, me quedo en el... Chingón, me agrada. Vámonos a Damsel. Película que está en Netflix, igual salió el 8 de marzo, 1 hora 49 minutos. Contexto. Es una película de tiempos pasados. Muy pasados. Muy pasados, bastante pasados. Y pues empieza un poco con esta típica historia de que antes pues se sabía que tenías que encontrarle o que le encontraban pues una pareja a las hijas de ciertas personalidades de la realeza. Y pues aquí esa es la historia, ¿no? Es una chica, vive en un pueblo desolado, un pueblo muy pobre, frío y pobre. Y pues al papá le llega una propuesta en la cual pues le hacen saber que le han elegido como una posible pareja. Y pues viajan a conocer el que será el poblado, el otro reino, lugar, el otro reino donde vive este príncipe. Y empieza como toda esta trama de que pues se tienen que conocer porque se tienen que casar, obviamente de parte de él está pues este contexto de que tiene que evolucionar, la familia tiene que ir creciendo, cada quien tiene que tomar el papel que le corresponde, y pues del lado de la chica está el hecho de que hay que salvar al pueblo, ¿no? Porque está en una crisis muy fuerte. Me sacrifico porque hay que salvar al pueblo. Exacto. Esa prácticamente es la historia, pero no, hay muchísimo más dentro de todo eso. Sí, efectivamente, se va con toda la familia, llevan ahí a la princesa, se queda con el batillo pues cuando entras ves que tienen, al entrar, unas enormes esculturas de dragones impresionantes. Justamente la primera escena de la película es el rey con su guardia, y están entrando como una tipo caverna, una cueva, y de pronto pues sale el dragón, se acaba a todos, y después sale 500 años después, y es justo donde viene ya en los preparativos, donde llega la chavita y todo el rollo. Y el recorrido, o más bien ya lo que es la fuerza de la chavita que se fue con el príncipe, que se fue a casar, y todo el recorrido que tiene que hacer ella justamente, pero es más bien como una onda pues obviamente personal, y sí como una fuerza femenina, por decirlo así. Así tornaron la película, ¿no? Como darle esa fuerza femenina. Y entiendo también por qué ponerla justamente el 8 de marzo, ¿no? La película, por qué estrenarla ese día. Cumple justamente con lo del día, sin bronca alguna. La película a mí no se me hizo súper guau, se me hizo predecible, de hecho, porque está como muy llevadita, así de, ya sé para dónde va, ¿no? Pero está chida, la neta es que sí me gustó, más no me llenó. Los efectos chidos, los escenarios, las partes donde sale con rocas, donde está el fuego, chido también, sí me gustó. La neta es que si le hubieran puesto un poquito más de emoción a la historia, un poquito más de cosas, y no llevarla como precisamente de, sí, el poder femenino, pum, se acabó. Siento yo que hubiera estado más interesante, darle un poquito más de giro, pero tiene cosas muy buenas, sí me gustó. Pues a mí en general me gustó, porque a mí sí me gustan esas películas que no implican... Digo, hay unas películas que sí traen más contexto y también me gustan, pero este tipo de películas que no traen tanto contexto me gustan. Estas películas que traen como esa mezcla entre acción, historia y romance me gustan, y principalmente he descubierto que estas películas como de esta época o series de esta época, porque justo era lo que platicaba, se me hizo, o sea, en la misma época para los que han visto la serie de Bridgerton en Netflix, basada en la misma época.
Y he descubierto que me gustan. O sea, me gustan este tipo de historias y esa época en Esto es específico lo mío. me llama mucho la atención. Entonces, a mí principalmente sí me gustó. Como bien dices, no es la película con más contexto, con más historia, con más trama, ni mucho menos, pero a mí personalmente me Tal gustó. vez eres una princesa Yo sí, bueno, ahorita también, Sí. pero en otra época supongo que igual. Me Por gustaría. eso te gusta. que me dijeran Lady... Lady Clau. Clau. Huevo. No te la sabes. Sí. Su calificación. Yo le voy a dar el 4-5, no porque sea la No. mejor película, sino porque a mí Me gustó. personalmente me gustó. Sí, yo me quedé con el 4. Está buena, planeta. Sí, justamente es bien palomera. Te pasas un rato chido. Sí, sí, está interesante. Si te clavas. Más no fue súper guapo para mí, pero sí, yo le dejo en el 4 sin rollo. Está buena. La neta, sí, véanla. Por algo está ya en el segundo lugar. Hace rato lo chequé, ya está en el segundo lugar vista, pero duró un chingo en el 1, ¿no? Pasemos y así de pasadita. Nada más de pasadita. A los premios Oscar, ¿qué te parecieron? ¿Te los chutaste todos? Los empecé a ver cuando ya llevaban, 4 de creo la tarde, que... clavo así, en HBO viendo la alfombra roja. No, o sea, no saben, 10 de porque la noche, clavo aparte en chinga. tuve que conseguir cómo verlo, porque yo no tengo, o sea, televisión abierta y no en las plataformas no lo estaban pasando. Yo ya estoy acostumbrada a que todo HBO, ¿no? hacemos en plataformas. Pues no sé. Andaba, bueno. No sé, el punto es que para mí fue mucho más sencillo buscar la página de TV Azteca y Sí. el en vivo, pum, lo reproduje en mi tele y así Se lo acabó. vi. Exactamente. Entonces, pero no lo vi desde el principio, he de decirlo, ya llevaban creo que como 2 ¿Premios? premios antes de que lo empezara a ver, pero siento que me tocó como la parte buena, vi la premiación de mejor actor, de mejor Ah, sí, lo más actriz, chido. ajá, Por fin banda se le- sonora, todo Por eso. fin se le hizo al señor Stark, Por fin se le hizo al señor Stark. a Robert Downey Sí. Jr. ¿Fuiste feliz? Estoy feliz por ese güey. Haz de cuenta yo, el ese Hulk, ¿cómo se llama? El Imaginé. Rófalo. Sí. Haz de cuenta yo ese güey. Así, de huevo, señor Stark. Me paré y dije, chingón, se lo merecía totalmente Me ya. imaginé, en ese momento como que pude visualizarte. Sí. Un poco, sí. Sí, güey. No mames, qué chingón. Sí, se me murió un poquito. Pero sí, es él. Es que ya sí es él. Sí, o sea, siento que es parte de su Sí, personalidad. así es él, pero... No, él- aparte me encantó cuando dio sus agradecimientos y le dijo a su esposa como mi agradecimiento especial a Mi ti porque veterinaria. cuando yo estuve Mal. abajo, tú estuviste ahí. La y del esto proceso, es- chavos. Quédense con la del proceso. Aprendan, sean como el señor Stark, chinga. Sí. Sí, muy, muy bonito. Ay, qué motivo. Qué Sí. preciosa. Sí, muy chingón. Se la llevó obviamente por la de Oppenheimer fue. Ahí estuvo. Muchas. ¿La viste esa? No la vi. Yo sí la llegué a ver creo y que no me recuerdo. fui con unas amigas y la neta Creo que sí, no. sí está muy chingona, ¿eh? Pero ya anda ahorita en plataforma, nada más que está en renta, anda en Prime Video. Está de renta. Sí, véala, ¿eh? Sí. Sí, está Súper muy buena. premiada, ¿eh? Sí, Súper, creo que fue súper la que más se premiada. llevó. Por lo menos se llevó el mejor actor. Que fue este güey el que la hace en otra serie, ¿no? Ay, se me fue el nombre de este vato. Es correcto, producción. Dígalo en voz alta, producción sin problema alguno. Peaky Exacto, Blinders. justamente en esa serie. Se la lleva ese compa. Mejor actriz se la llama Emma Stone. Es de Pobres Criaturas. Esa no la he visto. Yo tampoco. Y la neta sí me llamó un chorro antes de que estuviera nominada, ya que habían sacado. Dije, no manches, sí se ve que está bien buena, ¿no? También hay que ver esa. Otra que también quiero ver porque es de Estudios Ghibli, que es de Viaje de Chihiro, nuestro vecino Totoro, el vecinillo ese que anda, ¿no lo has visto en Monstruote acá? No. Bueno, Estudios Ghibli igual es anime, se la lleva El Niño y la Garza, es una película animada, se la lleva, es un viajezote esa madre, está bien locota, hace cosas bien locotas. También está bien buena, todo lo que puedan ver ahí de Estudios Ghibli, 100% recomendable, chéquenlo. Netflix tiene, creo que todas Sí, las creo que tiene. todas están en Netflix. Entonces, esas están muy buenas. El Castillo Vagabundo también es de sus compas. Están muy buenas, tiene cosas bien, bien chidas. Estudios Ghibli, que justamente son de ese güey que se le acaba de llevar ese premio Oscar también. Muy, muy chingón. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Pues por ahí estuvo nominada también La Sociedad de la Nieve. Sí, es La Sociedad de la Nieve, ¿sí, verdad? También la hablamos que acá. ya la hablamos acá. No se llevó ahí algunos premios, pero estuvo ahí nominada. Estuvo nominada otra que según yo recuerdo sí vimos, pero pues no me acuerdo del nombre.
¿Ven? Ese es el problema de ver tantas cosas. Sí, te vuelves loco con tantas cosas, neta que, no sé, bueno, aparte los vatos que hacen este tipo de ondas traen su apuntador para pronto y le están soplando todo, porque acordarte de todo y estar diciendo, la neta sí está bien pelado, pero creo que fue de lo más sobresaliente que hubo de los premios Oscar. Muy buenos como siempre, nada más que sí dijimos, no, hablamos premios Oscar como la vez pasada, no nos vamos a Por ir al ahí recio. estuvo nominada Barbie, Ah, sí, es cierto, que de hecho pensaron que se le iba a llevar, fue... Ryan Gosling se llama el... Sí, creo que ¿no? fue el maquillaje, no, creo que sí, ¿no? Pues según yo, sí, el actor de Barbie de Ken estuvo nominado. Sí tuvieron nominaciones, sí tuvo nominaciones Barbie. También estuvo nominada, creo que en bandas, no, en... Fue música, sí, fue en lo de la música, sí, es cierto, ¿no? sí. Banda sonora, Ahí creo. justamente fue en lo de la música donde estuvo nominada. Pues estuvieron buenos, chequenlos, también hay resúmenes por todos lados ahí en YouTube, lo pueden checar. Si no los vieron, chequenlos. Y también la neta es que los que fueron ganando, no se las pierdan. La neta es que sí, esa de Pobres Criaturas se ve súper interesante. Oppenheimer es de sí o sí, la tienes que ver, es una chuladota. Igual esa que les digo de Studios Ghibli, también es muy buena. Entonces, sí está muy viajadona si no eres de esa onda, la neta, pues, tal vez no la entiendas, ¿no? Es un señor también ya que tiene 80 y tantos años, pero es un maestrazo para hacer ese tipo de ondas. En fin, chéquelo por ahí si ustedes gustan. Y por último, Cómo ser soltera está en Prime Video. Es del 2016, 1 hora 50 minutos. Y prácticamente la película nos dice cómo ser soltera. No, habla de chavillos que se topan en la universidad. Empiezan a vivir juntos. Y pues un día, bueno, la chava dice... ¿Qué onda? De esas que se levanta la morra y dice... A ver, ya, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Quiero cambiar el curso de mi vida. Y pues justamente se le ocurre decir... Yo nunca he sido soltera, en corto te conocí, vivía en casa de mis papás. Y creo que soltera se refería a vivir sola, ¿no? A ser soltera, ¿no? Sí. Yo lo entendí así, ¿no? Se va a vivir con el vato y después dice, pues muchas gracias, nos vemos. Aunque después empieza a dar como de topes. Pero pues viene todo un recorrido de su vida y pues se encuentra, obviamente, a la clásica amiga reventada. Y pues empieza su historia, ¿no? Sí. Sí, la amiga prácticamente empieza a hacer que esta chica viva todo lo que ella consideraba era ser soltera y disfrutar su soltería, ¿no? Uh-huh. Me la pasé muy bien, me divertí. Sí, está divertida. Me divertí bastante. Es muy divertida. Sí, la neta, sí, en cuanto vi esa actriz dije, esto va a ser un relajito. Es como ver a la Adam Sandler, igual. Sí, ya esto va a ser un desmadre. Sí. Chequenla, chavo. Ya tiene tiempo, de hecho, yo cuando lo empezó dije, sí, ya la había visto, más no la recordaba como tal, porque pues son de esas que ves y ya, las dejas pasar. En la vida, ajá. Sí, ya ahora viéndola como con más detenimiento y con lo del podcast, dije, chale, pues sí le puse atención y dije, sí pasa. Sí pasan esas historias y en algunos casos dije, qué bueno que soy soltero. Y así no tengo problemas porque es muy raro cómo lo plantean ahí, ¿no? Además que sí, pues meramente lo ponen del lado de reventón, ¿no? Sí. No te ponen del lado de donde le tienes que chingar todo el tiempo, donde tienes que estar haciendo un montón de cosas y no, parece que no, estos güeyes viven de reventón, o sea, es como en cualquier otra novela de esas madres donde el vato se levanta según el temprano, pero ya está el sol, ¿no? Todas se meten a dar un rato, va al gimnasio, se presenta a la oficina y todavía le da tiempo de irse a chupar con los compas, güey. La vida real no es así. Te paras a las 6 de la mañana, estás en chinga, sales como a las 6 de la tarde, ya no te da tiempo de hacer ni madres, ¿no? Pero bueno, ahí te lo ponen de otra manera. Y está muy cotorra la película, también es 100% palomera. Es para pasar un rato agradable y estar... risa y risa con todas las ocurrencias de este par de chicas, ¿no? Para pasarla bien, básicamente. Sí, recorrido entre otros chavos que se empieza a encontrar, la unión con su amiga, cómo disfruta cómo estar con su amiga, a la hermana también tiene un montón que ver ahí, que anda metida ahí, también se me olvidaba, la hermana también tiene un papel importante dentro de toda la historia. Al final está cotorra y 100% palomera. Sí. Su calificación. Pues me voy a quedar en el 4 nada más porque me la pasé bien. Yo también.
Sí, no más, no menos. Creo que 3.5 también sería... pero me quedo con el 4. Sí, yo también. Agradable. Pues hemos terminado, chavos. Sus redes sociales, Lady Clau. Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Ya debes cambiar por Lady Lady Clau. Clau. Lady Clau UU. Lady ClauUNF. Ahí está, ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo. Este podcast está en en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify y en YouTube. Así que síganos en cualquiera de esas 4 o en las 4, porque no también pueden seguirnos. Todas. Y pues estar ahí al pendiente de lo que andamos. ¿Ya por fin canal o nada? No, nada. Yo ¿Neta? les avisaré. Yo avisaré, de verdad que le mandaré la premisa en cuanto esto suceda. Pero pues ya saben cómo son Qué tristeza, ¿eh? las personas de Meta. Porque nos esforzamos todos. Sí, todos nos hemos esforzado, pero pues no, Meta no se ha esforzado tanto como nosotros. Entonces, en cuanto suceda, yo avisaré la Ni premisa. hablar, Neymar. Qué mala onda. En fin, chavos, hemos terminado hasta aquí el episodio número 16 de la temporada número 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Chao. Sí. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.